Horas después. El triste y trágico final del hijo de Isa Pantoja y Ashraf Beno. No hay dolor más profundo que el de una madre que ve marcharse a un hijo, no importa la edad, no importa el momento, no importa cuánto amor se haya entregado, porque ninguna mujer está preparada para enterrar la esperanza que alguna vez arrulló entre sus brazos. Y eso fue exactamente lo que vivió Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, cuando el destino decidió golpearle con la más brutal de sus caras, cuando lo impensable sucedió, cuando el silencio se convirtió en grito, y el futuro que había soñado se deshizo en un instante, como un castillo de arena arrastrado por el mar. Su hijo, el niño que había sido su luz en los momentos más oscuros, su fuerza en los días más inciertos, su guía, su todo. Ya no estaba. Isa siempre fue una mujer de contrastes, marcada por una infancia compleja, una adolescencia turbulenta y una adultez repleta de desafíos, pero su maternidad la cambió para siempre. Desde que nació su hijo, lo convirtió en el centro absoluto de su vida. Lo protegió con una fiereza silenciosa, lo cuidó más allá de lo visible, lo defendió incluso de sí misma, porque sabía que había heredado de su madre ese instinto felino de amar sin medias tintas, de proteger incluso cuando se cae, incluso cuando no se sabe cómo seguir. Con Ashraf Beno encontró una cierta calma, un equilibrio tardío pero necesario, un refugio después de años de tormenta, y juntos formaron un hogar, pequeño, imperfecto, pero lleno de amor. Pero la vida, que tantas veces parece ensañarse con los que han aprendido a levantarse, decidió arrebatarles lo más valioso, su hijo, su alegría, su motor. Todo comenzó con un simple malestar, una fiebre que no bajaba, una tos que no se iba. Pensaron que sería algo pasajero, un virus común, nada grave. Fueron al médico, siguieron indicaciones, dieron medicinas, rezaron con la fe desesperada de los padres que aún no sospechan la magnitud de la tragedia. Pero el tiempo avanzaba y su pequeño empeoraba, sus ojos ya no brillaban igual, sus juegos se transformaron en silencio, su energía se disolvía como si algo en su interior se apagara poco a poco, día tras día. Cuando llegó el diagnóstico, fue como una sentencia. Nadie estaba preparado. Isa se derrumbó sin ruido, mientras Ashraf apretaba los dientes y hacía lo imposible por mantener la calma. Pero no hay palabras que consuelen, no hay fórmulas que sirvan, no hay médicos ni sabios ni santos que puedan evitar lo inevitable cuando la muerte se cierne sobre lo más inocente. El hospital se convirtió en su segundo hogar, los pasillos en testigos silenciosos de sus oraciones, las salas de espera en campos de batalla contra la desesperanza. Cada día era una lucha, cada noche una súplica. Y sin embargo, su hijo los miraba con ternura, como si supiera que el tiempo se le escapaba, pero aún así quisiera calmar a sus padres, como si su corta vida hubiera sido suficiente para enseñarle a consolar incluso en el final. Isa, rota por dentro, comenzó a escribirle cartas. Cada madrugada se sentaba junto a su cama y le contaba historias, le hablaba de cuando era pequeño, de cómo le cambió la vida, de lo valiente que había sido al enseñarle a ser mejor persona, de lo mucho que lo admiraba, incluso ahora, con ese cuerpo frágil, con esa voz apagada, con esa mirada sabia que parecía entender más de lo que un niño debería. Ashraf no lloraba delante de él. Solo se permitía quebrarse en el pasillo, de espaldas, mordiéndose los labios, golpeando suavemente la pared, preguntándose qué más podían hacer, cómo seguir respirando si lo perdían, cómo vivir en un mundo donde él ya no estuviera. Y entonces, una tarde de sábado, mientras el sol caía y el hospital se llenaba de ese silencio denso que anticipa las malas noticias, su pequeño cerró los ojos. No gritó, no sufrió, no se resistió. Simplemente se fue. Como un suspiro. Como un latido que decide detenerse. Como si dijera, ya está, ya luché, ya os amo, ya me voy. Desde ese instante, todo cambió. La habitación del hospital quedó en silencio, y aunque el mundo seguía girando allá afuera, para Isa y Ashraf, el tiempo se congeló. No hubo gritos, ni escenas de dramatismo televisivo, solo un silencio que lo invadió todo, tan espeso que dolía respirar, tan profundo que el simple acto de parpadear se sentía como una traición al hijo que acababan de perder. Isa abrazó su cuerpecito con una ternura imposible de describir, con ese amor animal que solo las madres conocen, besándole la frente una y otra vez, como si en cada beso pudiera devolverle el aliento, como si su corazón roto pudiera,
con solo desearlo, convencer al universo de devolverle lo que más quería. Ashraf, por su parte, permanecía de pie, inmóvil, con la mandíbula apretada y los ojos enrojecidos, luchando contra un dolor que lo desbordaba por dentro y lo dejaba sin palabras, sin piel, sin fuerza. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Hubo gestiones que hacer, papeles que firmar, decisiones que tomar, y todo lo hicieron en piloto automático, como si sus cuerpos se movieran sin alma, como si cada paso fuera una bofetada, un recordatorio de que él ya no estaba, de que no volverían a escuchar su risa, ni sus pasos corriendo por la casa, ni sus preguntas curiosas, ni su voz diciendo mamá o papá con esa ternura que derretía el corazón. El entierro fue íntimo, sin cámaras, sin prensa, con apenas la familia más cercana, un puñado de flores blancas, y el cielo encapotado como si incluso el firmamento entendiera el dolor que se respiraba en aquella mañana sin tiempo. Paz Padilla, madre de Isa, llegó sin maquillaje, con los ojos hinchados por la pena, y abrazó a su hija como cuando era niña, como cuando tropezaba y caía, pero esta vez sabiendo que no habría vendaje posible para esa herida. Nadie dijo nada. No hacía falta. A veces, el silencio es el único idioma que entiende el corazón roto. Esa tarde, Isa se encerró en su habitación y permaneció allí por horas, con la puerta entreabierta, mirando la cuna vacía, los juguetes aún ordenados, la ropa doblada que nunca más se usaría. Cada objeto era un cuchillo. Cada recuerdo, una punzada. Durante semanas, Isa no pudo dormir. Las noches eran largas y crueles. Se levantaba de madrugada y recorría la casa como un fantasma, tocando con la yema de los dedos las paredes, las fotos, los dibujos infantiles que aún decoraban la nevera. Ashraf intentó ser fuerte, contenerse para sostenerla, pero también él se quebraba, en silencio, en el baño, mientras el agua de la ducha caía sobre su espalda como si pudiera borrar las lágrimas que no se atrevía a mostrar. Su relación, lejos de romperse, se volvió más profunda, más íntima, porque solo entre ellos podían entender ese dolor compartido, esa herida sin nombre. Poco a poco, con el tiempo, comenzaron a salir de casa. Primero fue una visita al cementerio, luego un paseo por la playa donde solían ir con su hijo, más tarde una cena silenciosa en la terraza, mirando las estrellas. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero lo hacían juntos. Isa empezó a escribir en un diario. No para publicarlo, ni para convertirlo en un libro, sino para dejar que su alma respirara entre palabras. En esas páginas, hablaba con su hijo, le contaba su día, sus pensamientos, sus miedos, su rabia contra la vida, pero también su amor eterno, su promesa de no olvidarlo jamás, de llevarlo en su pecho como una llama que nunca se apagaría. Ashraf, por su parte, comenzó a construir con sus manos una pequeña caja de madera donde guardaron todos los recuerdos de su hijo, su primera pulsera del hospital, su peluche favorito, un dibujo que decía te quiero mucho, una fotografía enmarcada con sus ojos brillando de alegría. Lo colocaron todo en un rincón especial de la casa, un lugar sagrado, donde encendían una vela cada domingo, no para llorar, sino para recordarlo con amor, para hablarle, para sentir que, de alguna forma, él seguía allí, entre ellos, como una presencia invisible pero constante. Un año después, Isa volvió a la televisión, no como antes, no con la sonrisa fácil o los debates mediáticos que ya no le interesaban, sino con una mirada distinta, más profunda, más serena, como quien ha cruzado el infierno y ha decidido regresar, no por olvido, sino por amor a los que aún la rodean. Cuando le preguntaron si no temía volver a romperse en directo, ella respondió con una frase que se quedó grabada en todos los que la escucharon: romperse no es debilidad, es parte del duelo. Y yo me rompo cada día, pero también me reconstruyo, porque mi hijo me enseñó a amar incluso en el dolor. Hoy, Isa y Ashraf siguen caminando juntos, heridos, sí, pero vivos, agradecidos por el tiempo que compartieron con su pequeño, y decididos a honrar su memoria no con lágrimas eternas, sino con actos de amor, con gestos pequeños, con nuevas esperanzas. No hay un solo día en que no piensen en él, en que no lo mencionen, en que no sientan ese vacío que ya forma parte de su historia. Pero han aprendido que el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma. Y aunque sus brazos estén vacíos, su corazón está lleno, porque saben que allá donde esté, su hijo los cuida,
Los guía, y sonríe cada vez que ellos eligen seguir adelante, con valentía, con ternura, con esa fe silenciosa que solo los que han perdido saben mantener viva.